Estimados alumnos, muy buen día. Hoy hablaremos de la tabla de frecuencias. En una tabla de frecuencias se organiza la información en forma numérica de las características de la distribución de datos obtenidos. Elementos. Dentro de los elementos tenemos a las variables. Por ejemplo, variable cuantitativa representado por números. Ejemplo, edades. Puede tener 5, 6, 7 años. Tallas. 1 metro, 1,20 m, 1,5 m, 2 metros, etc. Número de hermanos. Puede tener 2 hermanos, 3 hermanos o cualquier otro número. Cualitativo. Expresa la cualidad o característica. Ejemplo, el sexo. Aquí me van a responder si son de sexo masculino o de sexo femenino. Sabores. De repente le gusta el chocolate, a otros le gustará la fresa, a otros de repente guanábana y así. Profesión u ocupación. De repente algunos están interesados por ser doctores, por ser abogados, contadores, etc. Bien, todos estos datos que se van a consignar en la tabla de frecuencias van a responder a la información que te dan en una encuesta. Es decir, tú tienes un grupo de personas y a ellos le vas a hacer ciertas preguntas. ¿Cómo cuáles? Puedes usar variables cuantitativas, puedes preguntarle las edades, las tallas, etc. O cualitativas, en las cuales le estás preguntando qué sabores de helado le gusta, qué profesión quisieran estudiar, más o menos así. Número 2. Frecuencia absoluta. El símbolo cual tú lo vas a reconocer en los libros es F minúscula sub I. Dice, se refiere a la cantidad de veces que aparece un determinado valor de la variable. Por ejemplo, miren bien aquí este cuadro. Esta es una tabla de frecuencia. La frecuencia absoluta, F sub I. La edad. Dice que tenemos entre las edades de 8, de 10 y de 12. 5 personas dijeron que tenían 8 años. 10 de ellos, 10 años. 5 de ellos dijeron que tenían 12 años. ¿A cuántas personas se le hizo la encuesta? Si tú sumas las frecuencias absolutas, 5 más 10, 15, más 5, 20. Este total vendría a ser la cantidad de los entrevistados. Si te das cuenta, aquí la edad, las variables vienen a ser cuantitativas porque se están expresando en números. Siguiente ejemplo. Aquí podemos observar la frecuencia absoluta para esta tabla de frecuencias, en las cuales se preguntó qué colores preferían más. 8 personas dijeron que les gusta el rojo, 7 el amarillo y 5 el azul. Como puedo darme cuenta aquí, mis variables rojo, amarillo, azul son algunas características, ¿sí? En la cual entonces yo puedo decir que estas son variables cualitativas. Ahora, ¿a cuántas personas se le hizo la encuesta? ¿Recuerdas que se hallaba sumando 8 más 7, 15, más 5, 20? Entonces, este total, este resultado, me representa el total de los encuestados. Bien, número 3, frecuencia absoluta acumulada. Símbolo F mayúscula sub I. Es la suma de todas las frecuencias absolutas anteriores. A ver,
Veamos un ejemplo. Recuerdan que teníamos una tabla de frecuencias en la cual la frecuencia absoluta era que 5 personitas tenían 8 años, 10 personitas 10 años y 5 personitas tenían 12 años, ¿verdad? Entonces, la frecuencia absoluta acumulada será la suma, pero míralo de esta forma. El primer valor, hasta aquí, ¿a cuántas personas entrevisté? A 5, ¿verdad? Será 5. Los siguientes se hallan así en diagonal, se suma en diagonal y el otro también se sumará en diagonal. Mira bien, 5 más este 10 me da 15. El resultado se coloca al costado. Ahora me toca otra diagonal. 15 más 5 me da 20. ¿Cómo sé yo que este resultado es correcto? Pues bien, compáralo con el total. ¿Y cómo hallo el total? ¿Recuerdas cómo se llama el total de personas encuestadas sumando las frecuencias absolutas? 5 más 10, 15 más 5, 20. Muy bien. Entonces, resulta que el total de los encuestados es 20 y si te das cuenta coincide con el último resultado. Entonces es correcta mi operación. A ver, ¿qué te parece en el cuadro anterior si a mí me piden hallar la frecuencia absoluta acumulada? ¿Sí? Recuerda, primer dato es el mismo. Siguiente, diagonal 8 más 7, 15. Siguiente, diagonal 15 más 5, 20. Me salió 20. Como el total era 20, entonces ambos resultados coinciden, por lo tanto la operación es correcta. Bien, frecuencia relativa. Lo vamos a encontrar como una h minúscula sub i. Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Observa bien esta pequeña fórmula. Dice, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta sobre el total. Pues bien, trabajemos con un ejemplo. Aquí tenemos, dice, frecuencia absoluta, 5 personitas miden 1 metro, 7 personas 1,5 metros y 8 personas 2 metros. Ahora, ¿recuerdas cómo se hallaba la frecuencia absoluta acumulada? El primer dato se repite, se suma en diagonal y el siguiente también en diagonal. ¿Recuerdas? 5 va, 7 más 5, 12, 12 más 8, 20. ¿Coincide con el total? Veamos. 5 y 7, 12 más 8, 20. Exacto, coincide. Muy bien. Ahora, ¿para qué me sirve? Recuerda la fórmula aquí. En la frecuencia relativa, ¿recuerdas la fórmula? ¿Cómo se hallaba? Se hallaba frecuencia absoluta sobre el total. ¿Sí? Frecuencia absoluta de la primera es 5. Total, 20. Frecuencia absoluta de la segunda, 7. Y el total es 20. Frecuencia absoluta de la tercera es 8 y el total sigue siendo 20. Ahora, tengo que dividir 5 entre 20. ¿Recuerdas cómo se hacía la división? 5 entre 20. ¿Puedes dividir 5 entre 20? Así como está, no, ¿verdad? Entonces diré, no, con este 0 estoy diciendo no. Luego le acompañaré con una coma. La coma le regala un 0 al número. Y luego opera como cualquier división. 20, ¿por cuánto se acerca a 50?
20 por 2 me da 40. Resto, me queda 10, ¿sí? Ahora, como ya puse la coma, entonces si es que tengo un número pequeño y debo seguir dividiendo, simplemente le agregas un 0. 20 por 5 me da 100. Lo restas, no queda nada, ¿verdad? Entonces el resultado es 0,25. 7 entre 20, otra vez, 7 entre 20. ¿Se puede? No, ¿verdad? No se puede. Coma, la coma le regalo un 0. 20 por 3 me da 60. Resto 10. Recuerda que puedo aumentarle un 0 para seguir dividiendo. 20 por 5, 100. Y no me queda nada. ¿Cuánto me sale? 0,35. Siguiente ejercicio. 8 entre 20. Primero, no se puede, coma, le regalo un 0. 4 por 20 me da 80. No me queda nada. La respuesta es 0,4. Muy bien. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que está bien hecha mis operaciones? Para que te des cuenta si está bien hecho o no, tú debes sumar estos decimales y te debe resultar 1. Veamos, sumemos 0,25 más 0,35 más 0,4. Sumemos 5 más 5, 10. Llevo una a las décimas. 2 más 1, 3, más 3, 6, más 4, 10. 0, llevo 1, pero ojo, no me olvido la coma. 1 se suma. La parte entera me resulta 1. ¿Y me salió igual? Perfecto. Muy bien. Entonces mi operación es correcta. Bien. Frecuencia relativa acumulada. Símbolo H mayúscula sub I. Es la suma de todas las frecuencias relativas anteriores. Observa bien. ¿Recuerdas cómo hacíamos aquí en la frecuencia absoluta acumulada? Colocábamos el mismo valor y luego sumábamos en diagonal. Vamos a hacer lo mismo. Acuérdate, cada vez que veas una mayúscula implica suma. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. Entonces, el primer valor se va a copiar. Luego, este valor se sumará con el que está abajo. Y el que te resulte con el último que queda. Empezamos. 0,25, 0,25. Suma 0,25 más 0,35 resulta 0,60. Siguiente, 0,60 más 0,4 me da 1. ¿Cómo sé yo que está bien? Porque este resultado coincide con este. Por eso mi respuesta y mi operación es correcta. Frecuencia relativa porcentual. Miren el símbolo. Es la frecuencia relativa con el porcentaje. Se obtiene de multiplicar el valor de la frecuencia relativa por el 100%. Observen aquí. ¿Recuerdan el cuadrito? Pues bien, aquí tenemos un cuadro en el cual me dice que 7 personitas tienen 10 años, 5, 12 y 8 personitas tienen 14 años. ¿Recuerdan que toda letra mayúscula implicaba suma? Primer valor se repite, luego se suma en diagonal. 5 más 7, 12. 12 más 8, 20. También teníamos la frecuencia relativa, la cual se hallaba la frecuencia absoluta sobre el total, que vendría a ser
20. Luego se dividía y me salía 0,35. Del mismo modo, aquí, la frecuencia absoluta es 5 dividido entre 20, 0,25. Aquí, 8 dividido entre 20, 0,4. Frecuencia relativa acumulada. Mayúscula. Bien, implica suma. Se copia el primero, se suma en diagonal y suma en diagonal. ¿Verdad? Muy bien. Pues ahora vamos a desarrollar lo que viene a ser la frecuencia relativa porcentual. Recuerda que viene a ser, ojo, vamos a trabajar con estos valores, porque es la frecuencia relativa y la vamos a multiplicar por el 100%. Mira bien cómo se trabaja. Primer valor, 0,35. Lo voy a multiplicar por el 100%. Este porcentaje lo dejas y que te espere abajo. Ahora, a 100, ¿cuántos ceros le acompaña? 2, ¿verdad? Si tú multiplicas 100 por un decimal, eso implica que esta coma corra hacia la derecha 2 espacios. ¿Por qué 2? Porque está acompañado de 2 ceros. A ver, lo hacemos correr. 1, 2. Muy bien. La coma entonces irá después del 5. Así, ¿verdad? Después del 5. Y como no hay nada, simplemente se representa como el 35%. Bien, aquí mi resultado entonces es 35%. Siguiente. Mi frecuencia relativa es 0,25. 0,25 voy a correr 2 espacios. 1, 2. ¿Qué me queda? 25%. Siguiente valor, 0,4. Ojo, 0,4. Tiene que correr 2 espacios. 1, 2. Pero ojo, ojito, ojito. Aquí hay un espacio vacío. Aquí sí tienes que completar. Entonces representa el 40%. ¿Cómo sé yo si mis resultados están bien? Simple, suma y te tienen que dar el 100%. A ver, veamos. 35 más 25, 60 más 40, 100. Exacto, me da el 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que mi respuesta es correcta. Siguiente ejercicio. Juan llevó a cabo una encuesta. En su escuela dice a 20 estudiantes sobre la preferencia de ciertas materias y los resultados son como se señalan en la tabla de frecuencias. Luego te pide completa la tabla de frecuencias. Observa bien este cuadro. Dice que a 8 personas le gusta el curso A 5 el curso B y a 7 el curso C. Esta vendría a ser la frecuencia absoluta. Aquí, frecuencia absoluta acumulada. ¿Recuerdas qué representaba las mayúsculas? Suma, ¿verdad? Entonces, el primer valor se repite, luego se suma y se suma en diagonal. Se repite 8, 8 más 5, 13, 13 más 7, 20. Muy bien. A ver, comprobemos si es 20. 8 más 5, 13 más 7, 20. Así es. El total de los encuestados es igual a 20. Ahora, tenemos H sub I, que significa frecuencia relativa. ¿Y cómo se halla? ¿Te acuerdas? Era igual a la frecuencia absoluta dividida entre el total. La primera es 8. Lo voy a dividir entre 20. 8 entre 20 me hacía 0,4. Recuerda que ya lo habíamos dividido. 5, segundo valor, lo divido entre 20. 5 entre 20 me da 0,25.
Siguiente valor, frecuencia absoluta 7, total 20. Y esto me hace un valor de 0,35. Ahora ya tengo yo las frecuencias relativas, estos decimales. Me toca hacer la frecuencia relativa absoluta. Perdón, frecuencia relativa acumulada. Aquí, mayúscula, mayúscula, que implica suma, ¿verdad? Entonces, primer valor se copia, siguiente se sumará en diagonal, igual que el otro. No te olvides, 0,4 se copia, 0,4 más 0,25, 0,65. 0,65 más 0,35 me da 1. Ahora me toca la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué significa? Que a la frecuencia relativa la voy a multiplicar por 100. Recuerda, la frecuencia relativa se expresaba en decimales, en algunos casos, no en todos. Pero tenías que correr la coma 2 espacios hacia la derecha. Aquí tenemos 0,4. Corres 2 espacios a la derecha, será 40, ¿verdad? 40 por 100. Siguiente, 0,25. 1, 2 espacios. ¿Qué me queda? 25 por 100. Siguiente, 0,35. 2 espacios, 35%. ¿Cómo sé yo si está bien operado? Suma. A ver, sumamos 5 y 5, 10. Pongo 0, llevo 1. 5, 6, 7 más 3, 10. Me resultó 100%. Entonces mi resultado es correcto. Bien, en adelante les voy a dejar unos ejercicios para su tareita. Gracias.